Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de cálculo. Ya estamos en la semana 3 de la unidad 3 y el tema en esta ocasión es optimización. Y para eso pues vamos a ver qué es optimización. La optimización es una aplicación directa del cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. La aplicación práctica de los problemas de optimización es muy clara. Se utiliza para calcular superficies o volúmenes máximos, para costos mínimos o bien una forma óptima de determinar ciertas figuras. Es importante en este tipo de problemas identificar claramente las funciones a optimizar, que suele depender de dos variables. El ejercicio nos dará una condición que liga a ambas condiciones. Lo que debemos hacer es despejar una de ellas y sustituirlas en la función a optimizar, de forma que tengamos una sola variable. A partir de aquí, aplicaremos la teoría de cálculo diferencial para identificar máximos o mínimos. Consideramos la siguiente secuencia como un sistema de acceso a la solución de problemas de optimización. Primero debemos de comprender bien el problema. Si a la primera que leamos no entendemos bien qué es aquello que nos están pidiendo realizar, pues hay que volverlo a leer cuantas veces sea necesario hasta que nos quede bien claro. En segundo lugar, tenemos que si es necesario, pues hacer un modelo gráfico. No todos los problemas pueden ser representados mediante un modelo gráfico, pero aquellos que sí se pueda, pues lo ideal es que se haga el modelo para que quede más clara la idea de lo que se tiene que realizar. Después, relacionar las variables en una ecuación. Se tiene que generar una o dos ecuaciones dependiendo las condiciones del problema. Luego se debe derivar la ecuación, se iguala a 0 y se resuelve. Vamos a ver los ejemplos. Dice, un rectángulo tiene 100 centímetros y se desea expresar su área como función de la base X. También se quiere calcular la medida de la base y la altura que nos da la figura de mayor superficie. Bien, tenemos los primeros dos puntos, es comprender el problema. Me están pidiendo que se tiene una figura rectangular cuyo perímetro es 100 centímetros. Y se desea expresar el área como función de la base, o sea, base por altura. También se quiere calcular la medida de la base y de la altura que nos dé la figura de mayor superficie, bajo las condiciones que se están planteando, que el perímetro sea de 100 centímetros. ¿Qué quiere decir? Lo más importante es la figura que nos dé un área máxima, pero cuyo perímetro tenga 100 centímetros. Dice, si es necesario, pues se hacen los modelos. Aquí tenemos algunos modelos gráficos donde se representan perímetros de 100 centímetros y diferentes áreas de acuerdo a las medidas. Ejemplo, dice, a fin de conocer las medidas del rectángulo, veamos la siguiente figura. Relacionamos las variables en cuestión. Pues tenemos que la altura es Y, la base es X, si yo quiero expresar el área de esa figura, pues es X por Y porque no conozco las dimensiones. Y veamos cómo se resuelve. Bien, acá tenemos este rectángulo como lo habíamos dibujado, como lo tenemos representado en las diapositivas. Y bueno, pues el perímetro sería la suma de todos los lados, ¿verdad? Tenemos X más Y más Y más Y.
o bien 2x más 2y. Este sería el perímetro. Pero dice que el perímetro debe de medir 100 unidades. Bueno, pues entonces sería 2x más 2y igual a 100. Para que la ecuación se vea más simple, yo puedo dividir entre 2, pero tiene que ser toda la igualdad, tanto de un lado como del otro, para que se mantenga equilibrado. Y simplifiquemos la ecuación de esta manera. Ese sería nuestro perímetro. Y vamos a despejar la variable y. Sería y igual a 50 menos x. Una vez que ya despejamos la variable y, sabemos que el área es base por altura y la base está representada por la x y la altura por y. Entonces voy a sustituir lo que vale y en esta ecuación. Y nos quedaría la ecuación de esta manera. El siguiente paso sería encontrar la derivada del área respecto a x, que es 50 por 1, menos 2x a la 2 menos 1, me queda x a la primera potencia. Y lo igualamos a 0. Este 50 que está positivo va a pasar negativo y nos queda menos 50, y este menos 2 va a pasar, si estaba multiplicando pasa dividiendo, entonces aquí nos queda menos entre menos más y la mitad sería 25. X es igual a 25. Como ya tengo el valor de x, puedo sustituir en la ecuación que teníamos originalmente cuando despejamos la y, que era y igual a 50 menos x, sería 50 menos 25, pues y es igual a 25. Y ya tenemos las dos dimensiones de nuestra figura. Bien, aquí obtuvimos como resultado que tanto la base como la altura deben de medir 25 centímetros. Recuerden que el problema me está pidiendo la figura que tenga la mayor área posible. Y de entre todas las posibilidades, pues la única figura que nos puede dar la mayor área posible y que su perímetro de 100, pues es una que tenga una figura cuadrada y que cada uno de sus lados le da 25 centímetros. Ahora bien, en el siguiente ejemplo dice encontrar dos números positivos de manera tal que la suma del doble de uno más el otro sea mínima, si el producto de dichos números es igual a 18. En un problema como este, pues no se puede hacer un dibujo que represente las condiciones, puesto que estamos hablando de condiciones entre suma, resta y multiplicación. Entonces, pues no se puede hacer un dibujo que represente las condiciones. Vamos a ver cómo se resuelve. Dice que vamos a encontrar la suma de dos números positivos. De tal manera, dice que la suma del doble de uno más el otro sea mínima. Entonces vamos a poner esa mínima, dos veces uno más otro. Y la otra condición dice que el producto de los dos es igual a 18. El producto es una multiplicación, entonces sería x por y igual a 18. Por supuesto.
En este tipo de problemas, de las dos ecuaciones que siempre se forman, siempre se trabaja con dos ecuaciones. De las dos ecuaciones que se forman, yo despejo en aquella ecuación que sí está con todos los elementos completos. O sea, esta tiene los dos valores y un resultado, y en este caso no tenemos que ese mínimo y no sabemos cuánto vale ese mínimo. Entonces vamos a despejar a partir de la que sí está completa. Y despejamos y es igual a 18 sobre X. Y ya que tengo despejada Y, la voy a sustituir en la otra ecuación. Aquí le vamos a poner XM. Tengo 2X más, en lugar de Y, voy a poner 18 sobre X. Vamos a ordenar bien los elementos para poder derivar esta X al pasarla a la parte superior, cambia el signo de su exponente, me quedaría menos 1. Y ahora si ya puedo hacer la derivada, tenemos que este es 2 menos 1 por 18, X menos 1 y menos 1 menos 2. Entonces aquí la derivada va a ser 2 menos 18X a la menos 2, o bien 2 menos 18 sobre X cuadrada. Vamos a igualar a 0, sería 2 menos 18 sobre X cuadrada igual a 0. Tengo que encontrar el valor de X. Para ir despejando voy a pasar ese 2 del otro lado, de tal manera que le va a quedar menos 18 sobre X cuadrada igual a menos 2. Esta X cuadrada la voy a pasar para acá, me va a quedar menos 18 igual a menos 2X cuadrada, porque aquí está dividiendo, al pasarla para acá va a pasar multiplicando y la puedo despejar más fácilmente. Este menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar menos 18 sobre menos 2 igual a X cuadrada. Esto se puede dividir, menos entre menos me da más, y 18 entre 2 me va a dar 9 X cuadrada. Como yo estoy buscando el valor de X, pues aquí lo único que podemos hacer es encontrar la raíz, sacar la raíz, y X sería igual a 3. Bien, pues podemos sustituir aquí lo que vale X para poder encontrar el valor de Y. Y si dividimos por los de como resultado, entonces Y vale 6 y vale X. Inicialmente las condiciones del problema dicen que dos números de tal manera que al hacer esta operación nos dé una suma mínima, y sería 2 por 3 que vale X más 6. 2 por 3, 6, más 6 me va a dar 12. Y también debe de cumplir con la condición que decía que su producto debe ser igual a 18. Dice que la multiplicación de X es igual a 18, pues multiplicamos 6 por 3. 18 y efectivamente nos da 18. Entonces si cumplen esos dos números con las condiciones que nos están pidiendo. Dice, vamos a saber el siguiente problema. Dice, se desea construir una caja rectangular abierta por arriba, cortando cuadrados de lados X de las esquinas de una pieza de cartón que mida 12 por 16 pulgadas, doblando después los lados de acuerdo a las figuras que tenemos aquí. ¿Cuánto debe ser el valor de la X al cortar para que la caja tenga el mayor volumen posible? ¿Y cuál es ese volumen máximo?
Entonces aquí tenemos la caja representado el pliego de cartón, ya que se le cortaron las esquinas de X por X porque los cortes son completamente cuadrados. Y a la hora de formar la pieza, pues es los 16 que medía menos los dos cortes que son de 2X, las 12 pulgadas que medía menos los dos cortes porque pues son dos cortes. Y de altura pues es X porque es lo que mide el corte, ¿verdad? Entonces ya tenemos las tres dimensiones. Esta sería la forma en que se representa la fórmula para encontrar el volumen. Base por largo, por ancho, por alto. Y vamos a ver cómo se resuelve. Bien, de acuerdo a las condiciones del problema, tenemos que obtener una caja abierta y encontrar su volumen máximo. Para poder encontrar el volumen de esa caja de la que desconocemos una dimensión, tenemos que uno de los lados mide 16 menos los dos cortes que se le hace, que cada corte vale X. Por la otra dimensión o por el otro lado que mide 12 menos los dos cortes que se le hacen, que cada corte vale X. Por la altura de la caja que está representada por la variable X. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que obtener primero la multiplicación de estos elementos. Tengo que multiplicar esos tres términos. Si hacemos todas las operaciones y simplificamos, vamos a obtener esto como resultado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hay que derivar, hay que poner la derivada de esa función con respecto a x. 3 por 4 me da 12x, 3 menos 1, 2. 56 por 2 serían 112. A 2 le quito 1, me queda x a la primera potencia. Y en el último término sería 192 por la derivada de x, que es 1. Y ese sería el resultado de la derivada. Voy a igualar a 0. Y para poder simplificar esto, pues lo que voy a hacer es dividir entre 4 para que la función me quede más sencilla. Esto me va a dar 0, ¿sí? Pero tengo que dividir tanto los elementos de un lado de la igualdad como los del otro lado. De tal manera que me quedarían estos valores. Para poder obtener los valores de x, pues tengo que utilizar la fórmula general. La fórmula general únicamente se aplica cuando estoy trabajando con ecuaciones cuadráticas. La ecuación cuadrática es cuando uno de los términos contiene una variable elevada al cuadrado, como en este caso. Si no tengo variables elevadas al cuadrado, no puedo utilizar la ecuación general. Y para eso, pues, simplificamos cuánto vale cada uno de ellos. A va a valer 3, que es el que acompaña a la x cuadrada. B vale menos 28. Y C vale 48 unidades. La fórmula general dice que x es igual a menos el valor de b, en este caso de menos 28, más la raíz cuadrada. De b al cuadrado, que es menos 28 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, por el valor de c, que es 48, sobre 2 veces el valor de a, en este caso. Como ya vimos cómo se desarrolla, pues vamos a ver qué valores nos van a resultar de hacer esas operaciones. Tengo que x1 7.07 y para x2 me va a dar un resultado de 2.26. Bien. Sabemos que el costado, uno de los costados debe
16 centímetros de largo de los 16 pulgadas, porque es un trozo de cartón al que le estamos cortando por sus esquinas. Uno mide 16 y el otro 12. Yo no puedo decir que cada corte vale 7 pulgadas, porque 7 y 7 son 14. Y de un lado se pasa, porque mide 12, no puede ser mayor que la medida de lado, el corte, porque entonces me quedaría sin caja. ¿Sí? Y del otro lado, pues sí, 14 menos que 16, pero ¿de qué tipo de caja estoy hablando, no? Si ya desapareció una de las dimensiones. Entonces, de los dos valores que obtuvimos, el único que es factible y posible que pudiera ser considerado como medida para un corte, pues es el 2.26. Y una vez conociendo este detalle, pues ya puedo yo sustituir ese valor en la ecuación del volumen máximo. Y resolver las operaciones. Entonces obtenemos que el volumen máximo de una caja a la que se le hacen cortes de 2.26 en cada esquina por lado, cuyas medidas de cartón son 16 por 12, pues tendríamos un volumen máximo de 194.06 pulgadas cúbicas. Recuerden que cuando hablamos de volumen, pues las unidades siempre están elevadas al cubo, porque se está trabajando con 3 dimensiones que son largo, ancho y alto. Y pues bueno, ahí ya se encontraron los dos elementos que me están pidiendo, que uno era el valor de los cortes, que es de 2.26 pulgadas, y el valor del volumen máximo, que nos dio 194.06 pulgadas cúbicas. Y pues tenemos como actividad para la semana, es la actividad formativa 7, que son los problemas de optimización, que vienen aquí en su cuadernillo. Y aquí están disponibles en el video también por si no los encuentran. Y pues por el día de hoy esto sería todo. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Nos vemos la próxima semana.